Buenas, profesor. Nosotros somos el grupo número 12, que está integrado por Hurtado Eduardo, Medina Denison, Rodríguez Luis y Salazar Mariela. Le vamos a estar hablando sobre los factores de riesgo físico, radiación y vibración. Los factores de riesgo físico, tenemos que toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. Comprender la importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de ellos en lugar de trabajo es vital para nuestro bienestar laboral. Los factores de riesgo físico se puede definir como el fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, química, orgánica, psicológica o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la aparición de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador, como lo son los accidentes, o no traumáticos con efectos crónicos como las enfermedades ocupacionales. Uno de los tipos de los factores de riesgo físico son las radiaciones. Las radiaciones es una energía que se transmite, emite o absorbe en forma de ondas o partículas de energía. Las radiaciones se puede también decir que son las ondas electromagnéticas, que son una forma eléctrica y magnética, que se agrupan en forma de fuerza de acuerdo a la frecuencia y longitud de onda. Las medidas utilizadas para medir la radiación es el Curie, cantidad de material radiactivo, el Roentgen, unidad de exposición con respecto al aire, el RAT, que es la unidad de dosis absorbida. Estos se clasifican ionizantes y no ionizantes. Los tipos de radiaciones tenemos varios tipos de radiaciones, donde están las radiaciones ionizantes, que son radiaciones electromagnéticas o de partículas capaces de producir iones directa o indirectamente por interacción con la materia. La radiación nuclear describe todas las formas de energía radiactiva que tiene sus orígenes en el núcleo de un átomo radioactivo. Los tipos de radiaciones ionizantes más comunes son el infrarrojo, que es la energía comprendida de luz visible. Se da en lugares en que la temperatura es mayor a la del receptor. Sus principales usos son secado y horneado de pinturas, lacas, tintas de imprenta, barnices y adhesivos. Otro uso también es el calentamiento de las partes metálicas para ajuste o ensamble, soldadura fuerte o ensayos de radiación. También se utiliza para la deshidratación de textiles, papel, cuero, carnes, vegetales, entre otros. La radiación por rayos infrarrojos se percibe como una sensación de calor en la piel y eleva la pigmentación. También tenemos las partículas alfa, que son sometidas por un núcleo de átomos radioactivos y producen una ionización de intensidad alta. Pueden ser detenidos por una hoja de papel o por la capa de células muertas de la piel. Por lo tanto, la radiación alfa no es un peligro interno. También tenemos los rayos X, que generalmente son producidos por aparatos de rayos X. Son altamente potentes. Las partículas beta. Las partículas beta son partículas emitidas por el núcleo de átomos radiactivos que poseen una penetración suficiente como para producir quemaduras en la piel. Los rayos gamma. Los rayos gamma son emitidos por el núcleo de átomos radioactivos altamente potentes y constituye un peligro externo de exposición. El cuerpo humano aparentemente tolera cierta cantidad de exposición a radiaciones ionizantes y a disminuir sus funciones. Los rayos, una vez que entran en el cuerpo, son absorbidos, metabolizados y distribuidos en los tejidos y órganos. Sus efectos dependen del tipo de radiación y del tiempo que permanezca en contacto con el cuerpo.
Estos se evalúan de acuerdo con los efectos sobre los tejidos vivos en las que se destruye la capacidad de reproducción de algunas células, induciendo a la mutilación. El método de control de este factor a nivel preventivo: no se deben descuidar los equipos emisores de láser mientras estén funcionando. Cuando se emite el rayo debe usarse obturadores o tapas para darle una sola dirección. Se debe capacitar al personal sobre los riesgos de exposición y la importancia de evitar las exposiciones innecesarias. El personal expuesto a rayos láser debe someterse a revisión ocular periódica. Debe colocarse letreros de advertencia también, indicando el no mirar dentro del área de emisión del rayo. Los medios de control pueden ser, o se tiene que los medios de control son el mantenimiento preventivo y periódico de los equipos, revisar la integridad de la carcasa de plomo que recubre el aparato, al igual que los sistemas de refrigeración, protección adecuada de las fuentes productoras de radiación como el radio y el cobalto. Otro de los tipos de los factores de riesgo físico es la vibración. La vibración es cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia es la indicación de la velocidad y la intensidad es la amplitud del movimiento. La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto con las fuentes de vibración, pero también puede existir una transmisión importante al resto del cuerpo. Los efectos más usuales o más comunes de la vibración son los traumatismos de la columna vertebral, los dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales, entre otros. Los criterios preventivos son disminución del tiempo de exposición, sistema de rotación en los lugares de trabajo, sistema de pausa durante la jornada laboral, adecuación de los trabajos a las diferentes individualidades. Finalmente, se puede decir o podemos decir que los riesgos físicos en cualquiera de sus tipos tienen que ser tomados muy en cuenta por parte de los encargados de la seguridad laboral de las diferentes empresas, para así brindar una mayor comodidad y seguridad a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Muchas gracias.